En Santo por Siempre entramos de generación un poquito en atrasadito. generación. Exaltarán y glorificarán el santo nombre de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Se postran a adorarle y cantarán al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Su nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, clama la creación. Exaltado Dios, santo por siempre. Preparada para entrar. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo por siempre. Canta al pueblo aquel. Canta el pueblo al Rey, soberano es Él, y por siempre santo, santo por siempre. Nos preparamos para tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más
2 veces, una suave y la otra terminamos. Esta viene suave y por siempre. Y por siempre. Santo, santo por siempre. Una última por siempre es matizadito. Y por siempre. Matizadito. Santo, santo por siempre. Más grande de lo que imagino. Porque como seres humanos no alcanzamos a dimensionar Entramos haciendo lo un relleno. grande que es nuestro Dios. Con el ritmito con la guitarra ahí. Cada día tu nombre Eso. bendeciré. Excelente, Richie. Morar en tu gloria y esplendor. Bajo. Pam, 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 pam. De tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Entra la segunda estrofa con la guitarrita y sabrosa. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Bajo, pum, 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 Cantaremos juntos del Salvador, del vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno Tiene la de introducción. alabar. Guitarra, efecto. Una vez más. Preparados para el coro. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he Eres más grande. pensado. Repetimos coro. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Una vez más. Oh, tú
salió súper chévere. Osana no vamos a tirar tan lento, oyeron. En la práctica quedó bastante lento. Seguimos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Alabanzas se levantan aquí al venir a ti. Hay esperanzas y almas claman a ti, te anhelan a ti. Paramos menos la batería. Para el día nos fortalece tu rostro ver. Ok, muy bien, así. En tu presencia nuestro temor quitado es. Ahí va. Quitado es. Hosana, Hosana. Eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana. Haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Creo que hacemos la intro. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das. Paramos menos la batería. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana. Eres el Dios que salva, digno de alabanza. Repite coro. Hosana, Hosana. ¿Cómo está, Ricky, para la intro? Haz tu obra Ok. en nosotros, hoy te recibimos, El interludio de la guitarra. Cristo. Para el día. Para el día nos fortalece tu rostro ver. Eso, la guitarrita. En tu muy bien. presencia nuestro temor quitado Corte. es, quitado es. Hosana, Hosana. Eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana. Haz tu obra en nosotros, hoy te Hacemos las notas de la intro. recibimos, Cristo. La intro. Finalizamos. Amén. Ok, muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, muchachos.
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Bueno, nos disponemos en este momento para escuchar las informaciones, las bienvenidas y por supuesto el mensaje de la palabra de Dios con nuestro pastor Narciso Álvarez. Invitamos a los jovencitos de la clase de Soy Vida B. Soy Vida B y el grupo inicial Vida Abundante para que pasen a sus clases. Soy Vida A permanece hoy acá. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Eso. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar acá una vez más para tener comunión con nuestro Señor, pero también con nuestros hermanos. Yo les voy a pedir un favor nuevamente. Vamos a colocarnos de pie ratico. Se va a fijar quién está ahí a su lado. Pero no solamente a fijar. Mírele la pinta. No, sí, aproveche de pronto usted. ¿Dónde compró esa camisa? No. Yo sé que usted está diciendo esa camisa negra, el pastor, ¿dónde la consiguió? Pero no se atreve a preguntarme. Pero oye, pregúntele ahí, por ejemplo, la hermana tiene un vestido guayú. Le queda elegante, hermoso. Hace frío. Regálele un abrazo a su hermano que está ahí y bendígalo. Si no le conoce, pregunte del nombre, pero que se sienta en familia. Un abrazo. No, y sobre la espalda, un abrazo que sienta que usted es calientico. Uno siente el caliente. El calor humano. El calor humano. Puede sentarse. Y al final nos saludamos. Entonces yo no quería ponerme esta camisa hoy, porque yo negrito y la camisa negra. Y hay una canción por ahí de un señor pero entonces yo posé ante mi esposa, ya me metí la mano derecha aquí en el bolsillo así más o menos, mi amor. Entonces ella me dijo, no, estás hermosa. Yo dije, va para allá, me la pongo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Son todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y de una manera muy especial las visitas. Por ahí está nuestro hermano Jaime con su esposa y sus hijos. Él es miembro de acá, pero vive por allá. El agua lo echó para acá, para Puerto. ¿Cierto? Bienvenido. Le damos gracias al Señor. Pero todos son bienvenidos y nuestra iglesia está dispuesta a compartir la palabra de Dios también en sus casas, de manera personal. Ahí usted puede hacer todas las preguntas y la persona que va a acompañar, las dudas que tenga, le orienta para que usted se acerque y conozca más del Señor. Entonces son todos bienvenidos en el nombre del Señor. Recordarles nuestras actividades habituales. Tenemos nuestro servicio con las damas los jueves, pero los martes tenemos nuestro estudio bíblico, que este martes 10 iniciamos. Ojalá usted no pierda una sola enseñanza. Vamos a continuar con la historia de la iglesia. Es probable que culminemos en este primer semestre si avanzamos
Entonces vamos por la de oro. No tanto por la de oro, es el conocimiento que adquirimos, conocer la historia, conocer cómo Dios ha obrado a través de la historia y cómo los eventos negativos Dios lo ha utilizado para fortalecer la iglesia. Y el martes y el miércoles iniciamos con nuestro estudio en familia. Vamos a mandar la diapositiva y todas las familias de la iglesia el miércoles vamos a estar. Recuerdo que ese estudio en familia nos guarda la familia, guarda el corazón de los hijos. Entonces es muy importante que cada familia ese día realice el culto. Empezamos a las 7, pero usted de pronto no lo puede hacer a las 7. Pero lo importante es que usted lo realice con su familia, con sus hijos y que todos participen. El sábado están los jóvenes, entonces todos los jóvenes están invitados a participar. Y el sábado están las actividades de Rana Bacana, tarde extrema con nuestros niños. Recordarle a los caballeros que hoy tenemos una tarde recreodeportiva. Todos los caballeros. Vamos a tener un picadito ahí, abajo, hermano Pedro. Lo vamos a esperar ahí. No, sí, aunque sea para darle 2 vueltas a la cancha, eso es importante, salud. Entonces todos los caballeros los vamos a invitar. Los jóvenes no, porque vamos a tirar un picadito y será para que nos partan todo ahí. Entonces ya los caballeros jóvenes no queremos ahí. Vamos a estar ahí abajo a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados. Igualmente, en la fecha del 20 al 23 de marzo, tenemos nuestro congreso zonal en Tierra Adentro. Ya el domingo pasado informamos a las damas. Esta información no es para los caballeros, es para las damas. El 23 tenemos congreso de caballeros, del 20 al 23. Mínimo, como es para allá, para Tierra Adentro, yo calculo que con unos 200,000 pesos para Mecato nos va bien. Entonces, bien empacadito para los Mecatos. Sí, hay que compartir con los hermanos. Entonces, le pedimos el favor a las damas que preparen a sus esposos para esta actividad. Hoy, al finalizar, los hermanos que estén en comunión con el Señor, vamos a participar de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una información para toda la iglesia. Este año es Asamblea Nacional de la AIC, de la denominación en Sincelejo. Y este año se va a nombrar los dignatarios de nuestra denominación. Le vamos a pedir el favor a todos los miembros de la iglesia. A partir de hoy hasta junio vamos a estar orando para que el Señor guíe a nuestros hermanos que van a estar en la asamblea por esta nueva junta de la denominación. Eso va a ser en junio. Entonces, en su diario devocional usted va a estar orando para que el Señor guíe cada uno de estos procesos. Agradecerle también a la iglesia en general por su generosidad, y su condolencia, por su sentido de pertenencia en esta calamidad que estamos viviendo, no solamente en el departamento de Córdoba, es a nivel nacional. Pero quiero decirles que la necesidad empieza ahora. Ya la necesidad comienza ahora. Entonces no nos vamos a cansar de ayudar ni de servir. Pero sí fueron muy generosos. Antes de terminar el año les estaremos dando el informe que cómo ustedes han expresado ese amor por los necesitados. Pero vamos a seguir ayudando a nuestros hermanos. Nosotros aquí aparentemente no perdimos nada, pero hay otros lugares. Hay hermanos que hoy no están haciendo la escuela dominical, precisamente aquí en La Luna, porque se llevaron las casas
se llevó el templo donde los hermanos se reunían. Pero nosotros estamos acá. Entonces, si nosotros estamos, Dios nos permitió no sufrir, ayudemos a los que sufren. Amén. Bueno, muchas gracias por escucharme, esas eran las informaciones. Pero quiero recordar algo que el domingo atrás, que el domingo pasado íbamos a estar recordando, son nuestros ítems de identidad, es decir, quiénes somos nosotros como iglesia. Y nosotros nos distinguimos por algunas cosas. Así como usted distingue a un policía sin que él le diga que es policía, o a un soldado si es soldado, usted lo distingue. Hay un distintivo y usted lo identifica por eso. Los miembros de la iglesia nos identificamos, tenemos identidad. Y una de esas identidades es la oración como iglesia, y ese es uno de los pilares, la oración. El diario devocional, la lectura diaria de la palabra de Dios. Esos ejes son importantes. Y esa es la esencia, el ADN de la iglesia, pero también suyo como miembro de la iglesia. Tenemos otro ítem y es la familia. La familia. El estudio los miércoles nos identifica como miembros de la iglesia, como familia y como miembro. Pero también el cuidado a la niñez es un ítem que nos identifica a través del ministerio de la niñez y la adolescencia. Pero la asistencia a nuestro servicio litúrgico también es un ítem de identidad. Igualmente el servicio al prójimo. Y claro que sí, claro que lo demostramos en esta ocasión nuevamente, y eso nos identifica. Aquí no hay que hacer esfuerzo, no hay que rogar, porque eso nos identifica. Es decir, nos duele la cabeza cuando no servimos, así como cuando no bebemos el café. Pero también cada uno de ustedes como iglesia predica y habla del Señor, del Evangelio a los que no conocen de manera espontánea. Cuando usted tenga la oportunidad, siempre en el contexto donde esté, en la calle, en el trabajo, el vecino, usted hable del Señor. La predicación espontánea del Evangelio. Y usted puede mirar ahí un círculo concéntrico, usted aparece en el centro. Y eso es fundamental. Usted es el núcleo. Y la oración y el diario devocional debe ser un distintivo personal. Su relación íntima con el Señor se refleja acá, se refleja en la calle, se refleja en el trabajo. Pero empezamos por el trabajo que Dios hace en el corazón de cada uno de ustedes. Y como iglesia, entonces, el círculo más arriba que usted ve ahí está la familia, está la iglesia. Y ahí en ese círculo hacemos el culto en familia, cuidamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pero también servimos en nuestro servicio los martes, los miércoles, los viernes, los jueves. Ahí estamos. Y ya toda la iglesia tiene el compromiso para extender el mensaje de la palabra de Dios, pero también para servir al prójimo. Eso nos identifica a nosotros como iglesia El Libertador. Amén. Estamos viendo un panorama general de lo que vamos a ver este año en la carta 1 Corintios. Y nos estamos contextualizando para que cuando estemos en el desarrollo de las enseñanzas, usted tenga un contexto. El domingo pasado estuvimos hablando del contexto cultural y enfatizamos en 3 elementos, 3 aspectos importantes en el contexto cultural. Uno fue el aspecto sociológico, otro fue el aspecto religioso y el aspecto político. En el aspecto sociológico vimos que Corinto era una ciudad que estaba en una provincia que se llamaba Acaya, que era una ciudad próspera, que aproximadamente estaba conformada por 600 personas, 600,000 personas, que es más o menos lo que es Pereira.
pero que había una élite que dominaba en ese entonces, que eran los romanos. Los otros 400,000, bueno, eran esclavos, pero era una ciudad próspera porque ahí llegaban de todas partes del mundo. Primero porque había un istmo que era la que separaba dos masas de agua, pero unía dos partes continentales, así como era el canal de Panamá. Entonces, las personas que venían del Mar Muerto, del Mar Mediterráneo, pasaban por ahí, por el istmo, pero tenían que pagar un peaje, y ellos pagaban y pasaban en seco, y era más corto. Eso enriqueció a esa ciudad, pero era una ciudad cosmopolita. Habían judíos, griegos, romanos, había mucha diversidad cultural en esa parte. Pero en la parte religiosa era una ciudad que tenía aproximadamente 12 templos, era muy religiosa. Y había un templo que era muy famoso, que era el templo de Afrodita. Ahí habían aproximadamente unas 1,000 sacerdotisas que practicaban, entre comillas, la prostitución sagrada. Entonces era un contexto difícil para los hermanos que estaban ahí. Y en la parte política, bueno, Corintio fue destruida y duró aproximadamente un siglo, 100 años en esa destrucción, y el emperador la reconquistó y, bueno, la puso como capital del cónsul. Eso más o menos hablamos el domingo pasado. Hoy vamos a seguir con la parte 2 de ese panorama y vamos a estar mirando más que todo la estructura, cómo está estructurada la carta y qué elementos, qué ejes temáticos y qué temas diversos aborda el apóstol Pablo en su carta, y por qué lo aborda de esa manera y qué lo conllevó a hacer eso. Vamos a orar para que el Señor nos dirija y podamos entender su palabra, y bueno, el Señor me guíe para darle el sentido que tiene la palabra de Dios en esta mañana para nosotros. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este panorama que vamos a mirar de la primera carta a Corintios. Te pedimos, Señor, que nos ayude para tener una mejor comprensión de esta carta, de lo que tú nos vas a hablar durante este año en estas enseñanzas. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser para escucharte. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, entonces estas enseñanzas son suavecitas. Van a haber una fuerte, van a haber una que nos van a confrontar con nuestra parte ontológica, con nuestro ser, con nuestra ética, con nuestra moralidad, con nuestra praxis como creyente. Vamos a ser confrontados. Y 1 Corintios es una carta que nos previene a nosotros. Es decir, es como el dicho que dice, bueno, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En Corintios pasó algo y nosotros vamos a estudiarlo a la luz para prevenir. Dios nos va a prevenir como iglesia para cuidar nuestra integridad, nuestra moralidad. Ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejor personas. Entonces, el objetivo de hoy es meditar sobre nuestra vida en el transcurso de esta reflexión, de este panorama que vamos a ver. Vamos a meditar sobre nuestra vida a la luz de las enseñanzas de 1 Corintios, con el propósito de discernir como iglesia local en qué medida ejercemos una influencia transformadora en nuestro entorno. ¿Cómo estamos transformando la cosmovisión de nuestro entorno? O por el contrario, si la cultura, si el contexto está influenciando en la iglesia. Ese es el propósito que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ir a la parte introductoria y vamos a mirar algunos apartes para que lo tengamos ahí en cuenta. El autor de la carta, como ya sabemos, es el apóstol Pablo y fue escrito aproximadamente en el año 55,
después de Cristo. Y hay unos destinatarios que el mismo autor menciona en la carta. Entonces la ocasión del libro, los destinatarios, va dirigido a los hermanos en la iglesia en Corintio, pero a todos los que hacen parte de la iglesia universal. El mismo apóstol lo establece al iniciar. Pero ¿qué ocasionó la carta? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esta carta? Algunos eruditos dicen que hay una carta que se llama la carta dura. Hay otra carta que es más fuerte, pero que no aparece. Pero esta carta es una carta donde el apóstol Pablo hace una corrección fuerte a la iglesia. Y era meritorio hacerlo por los problemas y las dificultades que estaban surgiendo. Entonces el apóstol Pablo había recibido información de varias fuentes respecto a algunas condiciones existentes en la iglesia en Corinto. Algunos miembros de la iglesia, los de Cloé, le habían traído alguna información al apóstol Pablo en Éfeso, donde él se encontraba, de que habían divisiones, de que habían casos de inmoralidad, de que habían pleitos en la iglesia, peleas, discusiones en la iglesia, pero también habían abuso en la Santa Cena. Igualmente había un desorden en el culto. Entonces los hermanos que vinieron, más que todo de la familia de Cloé, de una manera no formal, dieron ese parte al apóstol Pablo. Y una de esas cosas que ellos dijeron es lo que ocasiona que el apóstol Pablo escriba estas correcciones o paranesis a los hermanos en Corintio. Pero en sí fueron tres razones fuertes la que ocasionó que el apóstol Pablo escribiera esta carta a los hermanos en Corintio. La primera, o en primer lugar, el apóstol había recibido noticia por parte de la familia de Cloé que había discordia en la congregación. Algunos de pronto no se hablaban, hermanos en la iglesia. Segundo, le había llegado una misiva de la congregación donde se le planteaban una serie de preguntas y circunstancias. Preguntas. Por ejemplo, ¿qué pregunta podía surgir? ¿Y por qué las hermanas tienen el pelo corto? ¿Y por qué otras los tienen largos? O usted puede hacer ¿y por qué el pastor tiene la cabeza pelada así? Y eso sí será de Dios. Entonces, preguntas, sí, cositas así, preguntas. Y el apóstol Pablo les respondió con mucha categoría. Y entonces esta segunda parte es extensa y el apóstol Pablo la trata en los capítulos 7, el 8 y el 12. Y bueno, serían entonces a esas preguntas cuando él dice, en cuanto a, ahora paso. Y en el capítulo él da respuesta a esas preguntas, a esas inquietudes que le mandaron el apóstol Pablo. Y hay un tercer elemento, una tercera causa, y es que hallándose Pablo en Éfeso, vinieron a verlo también tres hermanos de Corintio. Uno fue Estéfana, Fortunato y Acacio. Y ellos le trajeron personalmente un informe al apóstol Pablo para ser abordados por ellos. Vamos a mirar cómo está estructurada la carta. Cómo está estructurada la carta para que usted mire. El apóstol Pablo, ahí en su cartilla en la parte horizontal, ahí está. El apóstol Pablo trata varios temas. Él tiene unos ejes temáticos que trabaja en la carta de manera transversal. Hay otros, pero de manera sintética son esos cuatro que usted ve ahí. Pero para trabajar esos ejes, él trabaja unos temas diversos en toda la carta. Por ejemplo, el primero está el saludo, pero ya en el capítulo 1, del 10 en adelante, y el 4 hasta el 21, el apóstol Pablo habla de las divisiones que se daban dentro de la iglesia. Ese tema el apóstol Pablo lo enmarca y el eje que se trabaja ahí
o que el apóstol Pablo trabaja es la unidad y el amor. Hay un segundo tema y es la propiedad y la pureza. Y ahí el apóstol Pablo enfatiza sobre la unidad de los hermanos, pero también sobre la santidad. Otro tema que el apóstol Pablo aborda es el matrimonio y la soltería. Porque ustedes saben que en qué contexto estaban los hermanos en Corintio. Y ahí el apóstol Pablo, el eje es la santidad. Otro tema que igualmente aborda el apóstol es que los hermanos sacrificaban, o en el contexto sacrificaban carne a los ídolos, y también los hermanos querían ofrecer eso. Es probable en la Santa Cena, porque la Santa Cena no es como la que hacemos nosotros acá, era comida, era fiesta, y eso que sacrificaban a los ídolos también los querían presentar al Señor, y ellos le hacen la consulta. Y ahí el apóstol Pablo aborda lo que es la unidad, pero también trata un tema de doctrina. Otro tema, ahí en sus cartillas, es la participación en la asamblea o en el culto. La participación en el culto. Y ahí el apóstol Pablo aborda el eje temático de la unidad y la doctrina. Y hay un último que también causó discordia o ambivalencia entre los hermanos, y era la resurrección de los muertos. Más adelantico vamos a mirar, y ahí el apóstol Pablo marca lo que es la parte doctrinal. Y en la despedida, ya en el capítulo 16, el apóstol Pablo habla sobre la unidad y el amor. Esa es la estructura de la carta Primera Corintios, en términos generales. Entonces, lo primero que vamos a mirar ahí es el saludo e introducción a la carta, que va del capítulo 1, del verso 1 al 9. Ahí está la introducción. Y mire cómo empieza el apóstol Pablo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los destinatarios son a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo y a los hermanos que están en Corintio. Es decir, nosotros hoy acá en la iglesia en Puerto Libertador. Entonces, las cartas tenían una estructura gramatical y empieza con el rigor que las epístolas tienen. Entonces tenían su remitente, que eran los hermanos en Corintio, pero también tenía un destinatario, tenía un saludo, y en cada una de esas partes que él hace en su introducción, él deja ver los temas de manera palpable que va a desarrollar en toda la carta. Pero mire que el apóstol Pablo se identifica como apóstol por la voluntad de Dios. Así dice: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza la carta así? Porque habían unos hermanos en Corintio que no reconocían el apostolado de Pablo, y decían que el apóstol Pablo no era apóstol. Y él empieza la carta afirmando: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad del Señor. Entonces él empieza defendiendo su autoridad y su llamado, que es directamente del Señor. Pero también presenta a su amigo Sóstenes, dice, y el hermano Sóstenes. Ellos son los autores de la carta. ¿Por qué? Porque algunos de los corintios habían impugnado a Pablo para defender su calidad de apóstol con todos los derechos. Y si en el transcurso del estudio de la carta usted va a ver que él empieza defendiendo su apostolado, pero después renuncia a él. Es decir, es el concepto que el apóstol Pablo tiene del llamado, pero sabe que el valor de su llamado no depende de él, sino de Dios. Al final él renuncia de ese apostolado, y no es una categoría ya que de lo que él se aferra. Nosotros en la iglesia servimos porque Dios nos llama.
Aquí nadie tiene el honor ni la capacidad para servir. Es mera gracia. Es la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo reconoce de esa manera. Es más, de todos, el que más sabía era el apóstol Pablo. Y al apóstol él dice que todo lo que sabe lo tiene por basura. Dios es soberano en todo lo que hace. Vamos a mirar entonces como punto A, problemas de división e impureza sexual en la iglesia. Problemas de división. Y vamos a mirar dos aspectos al respecto. Divisiones dentro de la iglesia. Divisiones. Dice el apóstol Pablo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De entrada, se percibe que hay división. Y como primer asunto en su agenda, porque probablemente cierre un fuerte cuestionamiento de su autoridad para intervenir en la vida de la iglesia o de los hermanos en Corintio, aborda el problema de partidos rivales en la iglesia. Los hermanos le habían comunicado que había rivalidad entre ellos. Y los hermanos de Cloé le habían informado que habían pleitos, que habían contiendas entre los hermanos. Y esta sesión donde el apóstol Pablo expone la dificultad que hay en los hermanos es larga. Va del capítulo 1 y llega hasta el capítulo 3. Y en esa sesión el apóstol Pablo explica el problema que está pasando. Y algunos hermanos decían: yo soy de Apolo. Otros decían: yo soy de Cefa. Yo soy de Cristo. Yo soy de Pablo. Y el apóstol Pablo, en esa dificultad que los hermanos tienen, dice que vosotros sois carnales. Le baja lo sumo ahí, le baja la mano fuerte. Vosotros sois carnales. Pero hay una segunda sesión donde se presenta, donde el apóstol Pablo presenta la forma cómo los hermanos podrían corregir esa situación. Y él le hace ver a los hermanos, textualmente le dice: yo planté, Apolo regó, pero el conocimiento lo da Dios. Es Dios el que debe recibir el honor. Y mire cómo el apóstol Pablo tenía claro eso. No, aquí el honor no es mío. Yo solamente regué y planté, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, usted es de Dios. El honor y la honra es de Dios. El honor no es ni para el que siembra, ni para el que riega, ni para el que planta. Es para Dios. Que conmigo se han convertido 100 personas. Eso no tiene sentido. Pero sí hay que plantar, pero sí hay que regar, pero el honor es para Dios. Y eso produjo una división interna en la iglesia. Y el apóstol Pablo entra a corregir ese problema. Y cuando leía esto, bueno, me acordaba de cuando mis hijos estaban más pequeños
Me tocó apretarlo duro. Y el apóstol Pablo termina así como un papá. Así cuando usted se emberracó con su hijo. Uno se emberraca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Papá soy yo o usted? ¿Yo soy su hijo o usted es mi papá? Y uno se emberraca. Y el apóstol Pablo se emberracó también. Y él le dice, ajá, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que vaya ustedes? ¿Con vara o con amor? Ahí se las dejo, le dijo el apóstol Pablo. Y claro que había razón para que el apóstol Pablo le hablara con esa autoridad. Porque había un hermano que el apóstol Pablo no menciona su nombre, que vivía con la esposa del papá. Incesto. Por eso la fuerza que aparece en el texto del apóstol Pablo. Y es categórico. Segundo, vamos a ver el problema sexual en la iglesia de Corintio. Y el segundo es propiedad y pureza. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra, ojo, entre los gentiles. Es decir, lo que la iglesia, los hermanos estaban haciendo en la iglesia, los de afuera, lo que usted comúnmente conoce como inconverso. Ellos allá afuera no se atrevían ni de nombrar el pecado que estaban cometiendo los hermanos en la iglesia. Es decir, no eran capaces de nombrar, mucho menos hacerlo. Pero los hermanos en la iglesia lo nombraban y lo hacían. Por eso esta parte de la carta del apóstol, tanto que alguno, él no dice el nombre, porque es que no merece ni de nombrarlo, tiene la mujer de su padre. Y el capítulo 5 y 6 de la carta presenta 3 casos, 3 conductas incorrectas dentro de la iglesia. Y cada una de esas conductas tiene que ver con la propiedad enajenada. Y la propiedad enajenada tiene que ver con ese concepto jurídico que se utiliza para indicar que un bien le pertenece a alguien. Y ese muchacho o ese hombre que estaba viviendo con la mamá de su papá, esa mujer le pertenecía al padre. Le estaba quitando, le estaba usurpando los derechos que le pertenecían al padre. Y el tercer caso, escuche bien, era que hermanos, este sí es vergonzoso aún más, o igual que el primero, habían hermanos en Corintio que litigaban, que demandaban a sus hermanos ante el juez, llevaban su pleito a la fiscalía. Eso sería la vergüenza más grande. Que un hermano de la iglesia lleve y demande a su hermano. Por robo o por estafa. Y eso estaba pasando. Pero la tercera es que algunos hermanos frecuentaban prostitutas
Y como les dije, había un templo que era de Afrodita y habían aproximadamente 1000 prostitutas que ejercían, entre comillas, la prostitución sagrada. Y esos que iban estaban tomando algo que tampoco le pertenecía, por eso es una propiedad enajenada, porque ellos estaban usando su cuerpo, que era templo del Espíritu Santo, y lo desviaban a otra cosa o a otro destino que no era el correcto. Pasemos a la segunda sesión. Problemas en cuanto al matrimonio y a la comida. Algunos no comen arroz con coco, a otros no les gusta la gallina, no comen pescado frito, no comen cerdo. ¿Qué más? Y había ese problema en la iglesia, eso pasaban era discutiendo. Pasaban discutiendo. Matrimonio y soltería. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, escuche bien, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, las hermanas también y los hombres también. Yo sé que usted le está dando allá como pena así. Y eso pasa en la iglesia. Y eso pasó allá. Sí pasó. Pero que no esté pasando en la iglesia Libertador. La carta es preventiva, es correctiva. Con la palabra en cuanto a lo que me habéis escrito, Pablo inicia su respuesta a varios puntos presentados por la iglesia de Corintios en una comunicación más formal que las noticias orales mencionadas en los capítulos anteriores. Y en este capítulo 7, el apóstol Pablo abarca temas de matrimonio y soltería. Pasemos al segundo. Los cristianos y la carne sacrificada a los ídolos. Entonces había una disyuntiva, que si ahora que termine la escuela dominical yo me puedo ir para la fiesta de toro. Y entonces los hermanos allá estaban en ese dilema y estaban todos, y le escribieron eso al apóstol Pablo. Le escribieron eso al apóstol Pablo. O que, bueno, ¿será que yo en la escuela dominical va a jugar Manchester? Y con el Liverpool, y ahí está Luis Díaz, y es en plena escuela dominical a las 10. Y yo lo pongo ahí, bajito ahí, y me lo veo ahí. Entonces usted está que... Y había esa dificultad, y el apóstol Pablo entra a corregir todas esas dificultades que estaban en la iglesia. Los cristianos y la carne sacrificada a los ídolos. Y dice el apóstol Pablo, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sí, Señor. Ellos sabían que en Corintios, todo, porque habían 12 templos paganos, y ellos dedicaban esos sacrificios a sus dioses. Y el apóstol Pablo dice, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Usted eso lo sabe. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y en una parte dice, bueno,
Si tú viste que eso lo sacrificaron a los ídolos, no te lo comas. Pero si no viste, cómetelo. Es problema de conciencia. Y este tema se va a abordar en las enseñanzas. Entonces, con la palabra respecto de, se presenta otro tema de la carta que la iglesia de Corinto había enviado al apóstol Pablo. Entonces, los cristianos estaban inmersos en contextos donde las actividades cívicas y sociales revestían características religiosas. Entonces, no sabía si participaban o no. Y ellos debían decidir si la participación en este tipo de eventos era consecuente con la nueva fe en Cristo que habían tenido. Pero también se dieron algunas divergencias en el culto, pero también en cuanto a la resurrección de los muertos. Y vamos a ver, lo primero que aborda ahí el apóstol en esta sección es la participación en el culto. Y en el capítulo 11 el apóstol Pablo dice: os alabo, es decir, los felicito, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y en este tema, que se va a abordar más adelante, entonces usted va a comprender y por qué las hermanas tienen el pelo corto, y por qué la hermana lo tiene largo. Y usted va a comprender por qué el apóstol Pablo dijo que las mujeres callaran en la congregación, y usted entonces secularmente no, que el apóstol Pablo era machista. Usted va a entender claramente qué es lo que significa eso. Y entonces el apóstol Pablo aquí aborda 3 temas distintos en la participación en el culto. Y el primero es el arreglo personal. El arreglo personal apropiado. El segundo es la cena del Señor. Y el tercero son los dones espirituales. Y entonces habían unos hermanos que los que tenían un don de lengua, más que todo el de lengua, se creían los hermanos más santos. Ya con una coronita aquí tocaban al Señor con el dedo y iban al culto a hablar nuevas lenguas, y no le entendía ni pío, pero él hablaba para que supieran que él tenía lengua. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acá a la señora Mayra hablando inglés? Pero ella habla inglés perfectamente. ¿Para qué va a hablar en inglés acá? Si yo nada más sé que yes es no. Lo demás no voy a entender nada. Entonces no hablen inglés. Bueno, si hay una excepción que le pidan el favor a la señora que traduzca o hable, ya. Sí, entonces el apóstol Pablo ahí corrige, sí, cállese. Se edifica él solo. Si usted habla en inglés y el otro no entiende, ¿de qué lo va a beneficiar? Se beneficia usted solo. Si no hay quien interprete, y el apóstol Pablo hace algunas recomendaciones, porque había un desorden en el culto. Entonces el hermano decía no y ellos decían sí. Un segundo elemento es la resurrección de los muertos, que el apóstol Pablo aborda en el capítulo 15. Y había una dicotomía entre los hermanos. Y esto surge no solamente en los cristianos, surge en el ser humano como esencia. Hago un paréntesis. Nosotros presentamos en nuestro quehacer esa dicotomía. Por eso el Señor Jesús nos entra a auxiliar con los mandamientos. Los mandamientos es para ayudarnos, porque como usted dice una cosa y yo digo una cosa y después hacemos otra, entonces los mandamientos nos ayudan a eso. Más o menos lo que estaba pasando en la iglesia aquí en Corinto.
Por ejemplo, nosotros los seres humanos nos gusta el orden. Usted se para acá y ve esos derechitos, los diágonos, es una cosa. Pero cuando usted viene, usted desarregla la silla. Entonces a nosotros nos gusta el orden y también el desorden. Nos gusta obedecer la norma, pero quebrantar también toda normatividad. Por eso los que manejan carro aquí, yo todavía no me lo he pasado, se pasan el semáforo en rojo. Alce la mano los que se han pasado el semáforo en rojo. Bueno, no hay. Bueno, por acá hay uno, oiga, lo felicito. Entonces a nosotros nos gusta obedecer y desobedecer. Entonces nos convertimos en seres anárquicos. En Corintios había ese problemita también, estaban en una dicotomía. Mire lo que dice. El apóstol Pablo dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también entonces vuestra fe. Entonces había una dicotomía entre los hermanos que no, Cristo sí resucitó, sí Señor, sí, pero ustedes no van a resucitar. Ustedes ahí ya lo metieron en el cementerio y ahí ya, listo. Pero Cristo sí, pero ustedes no. Y entonces por eso el apóstol Pablo le escribe esto. Había ese problema. Algunos decían que no había resurrección, pero predicaban que Cristo había resucitado. Y en base a esto, en esa premisa de que Cristo sí resucitó, el apóstol Pablo elabora una estrecha conexión entre la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y la carta tiene unas instrucciones finales y hay una despedida del apóstol Pablo. Y aquí ya el apóstol Pablo se despide en el capítulo 16, verso 1, 11, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Acerca del hermano Apolo, mucho lo rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y el apóstol Pablo aquí se despide de los hermanos. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos que tuvieran una ofrenda predispuesta, no que cuando el apóstol fuera ya la iba a recoger, pero esa ofrenda era para los necesitados, los pobres en Jerusalén. Y creo que el Señor nos habla hoy a nosotros específicamente con lo que estamos pasando. Es voluntaria, es espontánea. Esa colecta para los cristianos pobres era del corazón, así como lo hemos hecho con los hermanos y las personas necesitadas en el Alto San Jorge. Así debemos hacer. Y lo segundo tiene que ver con una posible visita del de Apolo a los hermanos en Corinto. Y esta última parte de final, entonces el apóstol
apela a esa colecta, a los planes de visita y a unas exhortaciones o instrucciones finales que tiene que ver con una colecta para ayudar a los necesitados y visitar a los hermanos. Es muy importante que estos hermanos de la unión y de los de acá, los hermanos de la iglesia, los visiten. Eso conforta. Conforta. Todo el que pueda. Los hermanos en La Luna, en Ánchica se llevaron varias casas, Puerto Nuevo, Puerto López, la parte ribera en Juan José, lo que se llama el Vallecito. Hay mucha necesidad. Y usted ha visto por la televisión cómo está Montería. Pero gracias a Dios nosotros estamos en seco. Los que estamos secos, ayudemos a los que están mojados. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Ahí hay una conclusión. Todas vuestras cosas, es decir, todas vuestras acciones sean hechas con amor. Y nos volvemos al objetivo de esta enseñanza que les dije al comienzo. Hoy hicimos un recorrido panorámico por la primera carta a los Corintios. Ahora la pregunta o el objetivo que teníamos al comienzo regresa a nosotros. ¿Estamos transformando nuestro entorno o el entorno está moldeando nuestra conducta? Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mejorar como iglesia en estos 4 ejes temáticos en que se desarrolla la carta en 1 Corintios. Que podamos meditar en nuestras acciones íntimas, en el hogar, pero también en nuestros actos públicos, cómo nos estamos comportando y qué tanto nuestra manera de vivir está influenciando en el contexto, o por el contrario, Señor, si nos estamos dejando llevar o hacer lo que el otro hace. Si hacemos lo que el otro hace para quedar bien, pero sabemos que es incorrecto, guarda el corazón de la iglesia y guarda el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Guarda el corazón de la iglesia, Señor, y preserva nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por escucharme y que el Señor les continúe bendiciendo. Hola, 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 hola. Sí. Vamos a reconocer en este momento que Dios es fiel y que su misericordia es hoy, mañana y siempre. Estamos ready. Ya, listo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. La Eres estrofa. Señor. Va para la estrofa.
fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Vuelve a coro, a coro. Repite coro. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Terminamos. Eres Señor. Eres Señor. Eres Bueno, así de pie vamos Sí, señor, a sí, señor. orar. Y yo quiero invitarles a que podamos pensar en todas esas familias, ¿verdad? Esos hermanos, iglesias que están en este momento en esa situación tan difícil. Y nosotros tenemos la oportunidad de orar por ellos, pero también de servir de alguna manera para dar alivio en este momento. Esto no se ha salido del control de Dios, como tal vez muchos puedan pensar. Dios siempre está en control. A nosotros, a los hombres, se nos sale del control muchas cosas, pero a Dios jamás. Entonces apelemos a Él y acudamos a Él y unámonos en oración unos por otros, apelando a ese Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana, por habernos dado el privilegio de estar aquí, Señor, reunidos en tu casa, ante tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros, porque no nos cabe duda que tu presencia es real. No nos cabe duda que tú nos escuchas. Y así como decía el salmo que leímos al inicio, tú eres el Dios que nos atiende. Y hoy queremos elevar nuestra oración confiando en esa palabra y pidiendo de ti misericordia, Señor, en estos momentos en el que muchos sufren, en el que muchos lloran sus pérdidas, Señor. Nosotros queremos unirnos también en fe para apelar a tu amor, a tu favor y a tu misericordia. No te enojes contra nosotros, Señor, porque te reconocemos como Dios. No nos quejamos y no estamos diciendo que te olvidaste de nosotros. Solo acudimos a tu amor en oración. Acudimos en oración a ti rogando piedad y misericordia, Señor. Mira los caminos, mira las calles, mira los pueblos, mira las casas. Y ten misericordia, Señor, porque solo tu amor cubre todos esos terrenos. Solo tu amor, Señor, puede abarcar a toda esa población. Solo tu amor puede cubrir nuestro departamento, nuestro país y envolver el mundo entero, Señor. A ese amor apelamos, Señor, a esa misericordia tuya. Pero también danos la oportunidad, Señor, en nuestros corazones, porque eso nace primero en el corazón, de querer ayudar y así poder hacerlo. Pon en nosotros el querer y el hacer, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que hoy no pudieron congregarse, aquellos que están en aquellas zonas tan remotas, Señor, que aún hasta los templos fueron derribados, Señor. Fortalece la fe, Señor, de ellos. Afirma la fe de nuestros hermanos, Señor. Que cuando pasen, como dice tu palabra, por inundaciones, su fe no se ahoga, Señor. Aunque corran ríos y anieguen los caminos, la fe de tu iglesia permanezca firme, Señor, porque está arraigada en ti, porque no está cimentada sobre la arena, sino sobre tu palabra. Sustenta esas familias, sustenta a estas personas, Señor, y danos a nosotros la oportunidad también para llevar sustento a quienes lo necesitan, Señor. Concédenos ser alivio, Señor, para ellos en este momento, Señor.
Muchas gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre que está sobre todo nombre, Señor. A ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. No olvides saludar a los hermanos, no olvides darle un abrazo al que tiene allí, al que